Bien, buenas noches, compañeros y compañeras que han tomado la decisión de participar de este gran encuentro con la conferencia de apertura del cuarto Congreso por la Libertad Sindical. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas. Y de entrada, de una vez, vamos a dar la participación al presidente nacional de la Universidad Juan Pablo Duarte y primer vicepresidente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, el profesor Juan Núñez. Adelante, Juan. Se oye mal. Buenas noches, compañero Manuel Salazar y a los y las demás compañeros y compañeras que estarán desempeñando el rol de expositores y expositoras durante todo lo largo y ancho de la celebración del cuarto Congreso por la Libertad Sindical. A los compañeros y compañeras conforman el Comité Nacional Organizador de este Congreso. A todos los compañeros y compañeras, tanto por la plataforma Zoom como por Facebook, que están escuchando de manera directa, en vivo, esta apertura del cuarto por la libertad sindical. Quiero que demos un minuto de aplauso en memoria del compañero, del gran líder, del gran dirigente sindical, el compañero Francisco Antonio Santos, a quien está dedicado en su memoria este cuarto Congreso por la Libertad Sindical. Quiero que sea un aplauso y no en silencio, como una manera de demostrar que Francisco Antonio Santos está presente en este cuarto Congreso por la Libertad Sindical que se celebra, que celebramos los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Francisco Antonio Santos, de seguro que está celebrando con nosotros esta importante iniciativa de los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana. A él, a su memoria, le dedicamos este Congreso. Compañeros y compañeras, un conjunto de organizaciones sindicales, sociales y activistas del movimiento de trabajadores de la República Dominicana, unidos en el propósito de seguir luchando por la libertad a la sindicalización de la clase trabajadora, en el entendido de que es un derecho consagrado en la Constitución y el Código de Trabajo de nuestro país, así como en los convenios pactados en la Organización Internacional del Trabajo. Nos hemos propuesto como tarea inmediata la convocatoria del cuarto Congreso por la Libertad Sindical en los siguientes propósitos: aprovechar la oportuna ocasión del cambio de gobierno presidido por el licenciado Luis Abinader, que ha dicho de manera reiterada respetar el Estado de derechos consagrado por las leyes y la Constitución de la República, y en el entendido de que pactó un acuerdo durante la campaña electoral con la coalición democrática
Nosotros esperamos desde este Congreso convertirlo en una tribuna para que ese pacto, ese acuerdo que se firmó durante la campaña electoral se convierta en una realidad en nuestro país. Reconocer que la democracia sin la libertad a la libre organización de los ciudadanos y ciudadanas y de manera particular de la clase obrera y trabajadora es simple discurso y una caricatura que de poco sirve a los avances y desarrollo del país. A partir de que la clase obrera y trabajadora en general es la principal base para generar las riquezas y que es merecedora de bienestar de vida, entendiendo que el fortalecimiento de su organización es una parte esencial para demandar dicho bienestar que se expresa en tener un salario digno, un verdadero sistema de seguridad social, planes de viviendas, recreación espiritual, entre otras condiciones de vida y de trabajo. Tomar en cuenta, como en efecto lo hacemos, que la libertad a la sindicalización es una de las demandas históricas de la clase trabajadora dominicana y que la misma es parte consustancial de la democracia que trasciende a la organización sindical, es también derecho civil, seguridad de las personas, a la opinión y la expresión. Entender que la libertad a la organización no puede ser un privilegio de que solo la clase patronal es la que puede ejercer el derecho al disfrute de lo establecido por el Código de Trabajo y la Constitución de la República. También los trabajadores y trabajadoras deben hacerlo sin ser objeto de represalia. Contribuir desde el espacio del Congreso por la Libertad a la sindicalización, a generar conciencia entre la clase obrera y trabajadora, que la organización nos da la fuerza y la fuerza, la victoria ante la clase explotadora. Comprender que las amenazas a nuestros derechos son permanentes por parte de la clase patronal y por tanto la clase trabajadora tiene desafíos que debe enfrentar con espíritu de organización, lucha y unidad hasta convertirse en una clase fuerte y vigorosa que incida no solo desde la productividad, sino también en la defensa de sus derechos. Romper con la idea de que basta tener plasmado en las leyes el derecho a la sindicalización, sino que el Estado, comenzando con el gobierno y los demás poderes, sean garantes de salvaguardar los demás derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado. Desde 1944, en la Declaración de Filadelfia, la OIT dijo: la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. En ese sentido, compañeros y compañeras, el comité organizador ha previsto, ha definido toda una dinámica de la celebración de nuestro cuarto congreso, que inicia de manera formal con la conferencia de hoy y que continúa desarrollando una serie de conferencias con distintos expositores en las regiones del Gran Santo Domingo, región sur, este, y 2 conferencias en la región norte del país. Vamos a desarrollar este congreso en la idea de que sea lo más amplio como en efecto se lleva a cabo con la participación de diversos sectores de trabajadores y trabajadoras, y que debe culminar a modo de conclusiones el 17 del mes de enero con la realización de una plenaria
presencial, donde allí se presenten la síntesis de todos los encuentros que se realizan, incluyendo la conferencia de hoy, y con estas conclusiones en las manos, salgamos a las calles, salgamos hacia las empresas de la República Dominicana, salgamos hacia los trabajadores agrícolas, los trabajadores en sentido general, a tocar las puertas para que logremos un gran torrencial de organización sindical de trabajadores en la República Dominicana. No importa la expresión que esta organización tome. Lo importante es, compañeros y compañeras, que aprovechemos el espacio por el que muchos dominicanos y dominicanas hemos luchado para producir un cambio de gobierno y produzcamos un jalón significativo a favor de la organización sindical. De inmediato voy a dejarle con la querida y respetada compañera trabajadora de la salud y presidenta del movimiento de mujeres trabajadoras de la República Dominicana, la compañera Luz Eneida. Buenas noches. Gracias al comité organizador por darme esta responsabilidad que no se ve todos los días. Voy a presentar a nuestro conferencista principal de este cuarto congreso, al doctor Manuel Antonio Almonte Salazar, a quien podemos definir como un revolucionario de Sosúa y feflista, un militante a tiempo completo del Partido Comunista del Trabajo. Salazar es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, tiene maestría en Gobierno y Desarrollo Local y una licenciatura en Economía, además de ser escritor de varios títulos, todos de orden político. Podemos identificar a Salazar como un hombre con compromiso cabal con la clase obrera y trabajadora, con el cual nosotros podemos contar en todo momento. Nos sentimos honradas de presentarle a este cuarto congreso a don Manuel Almonte Salazar. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros del comité organizador de este cuarto Congreso por la Libertad Sindical. Muchas gracias a la compañera Luz Eneida por todo lo que ha dicho de mí. Créanle más o menos el 25%, pero bueno. Yo quiero decir 5 cosas, quiero hablar de 5 cuestiones en la apertura de este congreso. Voy a entregar a los organizadores un documento, pero en esta ocasión voy a hacer una exposición no leída. La primera cuestión que a mí me parece de una extraordinaria importancia, que creo que debe ser planteada en una actividad de este tipo, refiere a la necesidad de la fuerza, la necesidad de tener fuerza para conquistar derechos, para conquistar libertades, para conquistar, en este caso, la libertad sindical, el derecho de la clase obrera, los trabajadores y trabajadoras a la libre sindicalización. Hay que tener fuerza. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el próximo 10 de diciembre va a cumplir 75 años, plantea el derecho a la libre asociación con fines lícitos. Y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es transversal
a prácticamente todas las constituciones del planeta. Esa declaración, de una manera muy explícita, plantea que todos los sectores sociales tienen derecho a asociarse, a organizarse. En este caso, la clase obrera tiene derecho a sindicalizarse, a organizar su sindicato con el interés de defender sus derechos. La Constitución de la República, en el artículo 47, plantea el derecho a la libre asociación. Es decir, el Código de Trabajo también. En definitiva, hay, digamos, que reglas universales, reglas sustantivas nacionales, como es el caso de la Constitución, el Código de Trabajo, que es una ley, digamos, importante, plantean el derecho que tiene la clase obrera, que tienen los trabajadores a contar con su propio sindicato. Sin embargo, no hay libertad sindical. Un constitucionalista del siglo XIX, Ferdinand Lassalle, que escribió un texto titulado ¿Qué es una constitución? En ese texto, Ferdinand Lassalle dice: prácticamente o casi siempre todas las constituciones, todas las leyes tienen componentes democráticos. Pero a fin de cuentas ese no es ni siquiera el problema. El problema fundamental es que haya una fuerza social en condiciones, con capacidad de garantizar que esos preceptos democráticos, que esos derechos que consignan la mayoría de las constituciones puedan ser aplicados. Aquí, por ejemplo, la Constitución que salió de 1966, que fue una constitución esencialmente conservadora, que fue la Constitución de Balaguer, una constitución que siguió a la insurrección de abril de 1965 y que tenía por propósito, digamos, que borrar todos los vestigios libertarios que se expresaron en la guerra de abril de 1965, pero algunos de ustedes, los que habían nacido para esa época, saben que el artículo 8 de la Constitución de 1966, es decir, la Constitución de Balaguer, era un artículo con el que se podía hacer una revolución. Si esos artículos, digamos que los preceptos referidos a los derechos democráticos del pueblo dominicano consignados en la Constitución de 1966 se aplicaban, aquí no había necesidad ni siquiera de hacer una revolución, porque ese artículo era un artículo de un contenido realmente revolucionario. Sin embargo, ese era uno de los gobiernos más reaccionarios, uno de los gobiernos más represivos contra la clase obrera, contra los trabajadores, contra el pueblo en sentido general. No había libertades públicas, no había derechos democráticos. Es un ejemplo claro de que la Constitución, las leyes, los códigos pueden inscribir derechos avanzados, derechos democráticos significativos para el pueblo, para la clase obrera, para los trabajadores. Sin embargo, si ese pueblo, si esa clase obrera, si los trabajadores y trabajadoras no tienen fuerza y la voluntad de hacer que prevalezcan esos derechos, son letra muerta. Balaguer lo dijo. Él lo dijo parafraseando lo que había dicho Ferdinand Lassalle en su ensayo ¿Qué es una constitución?, escrito en 1862. Recuerdan ustedes que Balaguer dijo: la constitución es un pedazo de papel viejo. En el fondo, lo que quería decir es que si no hay una fuerza social capaz de garantizar que lo que diga esa constitución se cumpla, es un pedazo de papel. Se le atribuye a Balaguer, pero quien dijo eso, lo dijo en 1862, fue Ferdinand Lassalle. Entonces yo creo que esta es una cuestión fundamental para iniciar este proceso congresual del Cuarto Congreso por la Libertad Sindical. La importancia, la necesidad que hay de la organización y de la fuerza, porque se pueden conquistar leyes,
se pueden conquistar decretos, se pueden conquistar códigos que le den a la clase obrera y a la clase trabajadora todos los derechos, las libertades, incluir la libertad sindical, digamos, en un precepto amplio. Sin embargo, si esa clase obrera no se empodera, como se dice ahora, si no lucha, si no tiene fuerza para garantizar que esos derechos sean respetados y sean aplicados, son letra muerta. Entonces yo creo que esta tiene que ser una, digamos, una orientación directriz del Congreso. Es decir, hay que construir una fuerza que garantice que si se conquista la libertad sindical, esta sea aplicada. Porque a fin de cuentas se trata de una correlación de fuerza entre la clase explotadora y la clase explotada. Esta es una primera cuestión que yo quiero subrayar porque me parece que es importante. Hay que construir una fuerza, hay que propender a organizar el movimiento obrero, a organizar la clase trabajadora y darle conciencia, como decía el compañero Juan en su introducción, y movilizarla para conquistarla y preservarla. Es la primera cuestión que quiero destacar. Una segunda cuestión muy general, pero que me parece también importante tenerlo en cuenta para la perspectiva del trabajo. En este momento, digamos que concurren dos hechos fundamentales que impactan de manera directa sobre la clase obrera y las trabajadores. ¿Cuáles son esos dos hechos? La crisis del sistema capitalista. El sistema capitalista está en crisis y no está en crisis por la pandemia del coronavirus, no, antes de conocerse la pandemia, ya había una crisis del sistema capitalista. Ya habían indicios de que esta economía iba a un estado de recesión por muchísimos indicadores. Digamos que el decrecimiento de la producción industrial, prácticamente en todos los países desarrollados, en los Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en la misma China, Francia, prácticamente todos los países considerados desarrollados estaban reduciendo sus índices de producción industrial, una merma acelerada en caída de la producción. Otro indicador, la deuda mundial, prácticamente antes de la pandemia, ya en el año 2018, la deuda mundial era el 350% del Producto Interno Bruto Mundial. Esto quiere decir que los países debían 3 veces y media el valor monetario de lo que producían. Si toda la producción mundial era 100, para poner un número, en el 2018, en ese 2018, entonces, la deuda era 3 veces y media más grande que esa producción, era 350%. Entonces, todos los países estaban prácticamente endeudados, todos, unos más que otros, pero todos, los Estados Unidos, China misma, Alemania, todos, en definitiva. Entonces, habían una cantidad de indicadores en el 2018 que decían que la economía mundial iba en perspectivas de una recesión. Y de hecho, ya en el 2019, Alemania tenía un crecimiento en su producción de un 1%, rozando el decrecimiento. Italia ya se había declarado en recesión y varios países se habían declarado en recesión. De manera que cuando llega la pandemia, a inicio de este año, encuentra la economía ya en crisis y lo que hace es profundizar la crisis. La crisis del sistema capitalista, bueno, pues tiene una cantidad de efectos que recaen directamente sobre la clase obrera. ¿Cuáles son? Bueno, el crecimiento del desempleo. Hay una perspectiva
de crecimiento del desempleo. Dice la OIT que el desempleo puede ascender en el transcurso de este año 2020 a 300 millones de desempleados. 300 millones de desempleados puede llegar el desempleo. Pero también se da otro hecho que afecta directamente a la clase obrera, y es que la clase obrera pierde reivindicaciones, pierde las prestaciones sociales, pierde la seguridad, hay una reducción de los salarios, los empleos que quedan activos son empleos realmente precarios. Crece el subempleo, de tal manera que la crisis misma genera una situación sobre la clase obrera que evidentemente la lleva a tener que reaccionar para defender el salario, para defender todas las conquistas sociales que ha logrado, porque en medio de la crisis la pierde. La burguesía, las clases dominantes, tratan de paliar la crisis precisamente precarizando el salario, tratan de paliar la crisis precisamente arrancando reivindicaciones sociales, el seguro, las prestaciones por cesantía, quitándolas, aumentando el tiempo de la jubilación, de las pensiones, de tal manera que con eso pretenden recapitalizarse y dinamizar de nuevo la economía. Ya eso se vio en el 2008. En el 2008 hubo una crisis del sistema capitalista que se inició en los Estados Unidos, pero que se expandió por todo el mundo. ¿Cómo logró el sistema capitalista salir de esa crisis? Bueno, precarizando el trabajo, reduciendo salarios, aumentando el desempleo, quitándole prestaciones laborales a la clase, eliminando jubilaciones, pensiones, es decir, sobreexplotando a la clase obrera. Entonces, ese es un hecho que está en pie en este momento y que no parece que va a ser superado en este momento. En el 2021 se prevé que haya que inicie la recuperación del sistema capitalista. Se prevé, pero eso estaría por verse. Hay un hecho que para los fines que estamos discutiendo tiene muchísima importancia. Tiene muchísima importancia porque va a mantenerse con crisis y va a mantenerse mucho más si el capitalismo entra en una fase de recuperación. ¿Cuál es ese hecho? Es la llamada cuarta revolución industrial, que no está impactando tan directamente en la República Dominicana, pero que va a impactar, nos va a impactar. Dice Federico Engels y Carlos Marx en el Manifiesto Comunista que la burguesía tiene la necesidad de revolucionar permanentemente las fuerzas productivas, revolucionar permanentemente las técnicas de producción, por dos razones. Necesita aumentar la productividad y con eso aumenta la plusvalía absoluta, porque aumentando la productividad, es decir, produciendo más en menos tiempo, ¿verdad? Aumenta la plusvalía absoluta. Allí donde un obrero o la clase obrera en sentido general necesitaban de 3 horas para ganarse el salario, lo que les reembolsa en el proceso de producción la burguesía, quedándose con las 5 restantes horas, con la mejora de las técnicas de producción, con el desarrollo de la fuerza productiva, pues esas 3 horas se reducen a 1 hora y media, a 1 quizás. Entonces, es algo que está ocurriendo en este momento con la llamada cuarta revolución industrial, que se expresa en las llamadas fábricas inteligentes, con la robotización, todo lo cual conduce a 2 cosas que tienen que ser analizadas por la clase obrera en su propósito de organizarse. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Uno, la reducción de la clase obrera. Esta cuarta revolución industrial aumenta el desempleo. Aumenta el desempleo. Recientemente se celebró la conferencia esta que se hace en Davos, en una ciudad de Suiza, donde se reúnen todos los magnates de la economía, van los presidentes de la
de las potencias económicas, y allí establecieron la cuarta revolución industrial en curso. En solo 5 países desarrollados va a generar 15 millones de desempleados. Es decir, va a destruir 15 millones de empleos. Y la perspectiva en sentido general es a que con la cuarta revolución industrial se pierdan 85 millones de empleos. Es decir, esta perspectiva que plantea la OIT de que con la crisis el desempleo puede llegar a 300 millones, con la cuarta revolución industrial, bueno, pues se incrementa ese número, pueden haber más desempleados, pueden haber más empleos precarios, puede reducirse en consecuencia el salario, porque en la medida en que el desempleo crece, ese desempleo presiona la demanda de mano de obra y en consecuencia se reducen los salarios, porque el salario es el precio de la mercancía que se llama fuerza de trabajo. Entonces, este es un hecho que está planteado, que está en curso en este momento. Digamos que de pronto en los países capitalistas desarrollados, que tienden a generar desempleo, que tienden a precarizar más el empleo y que tienden a reducir más los salarios. Pero hay otro hecho en esta cuarta revolución que importa mucho y que debe ser reflexionado. La cuarta revolución, como la tercera revolución industrial, porque esta cuarta es continuidad de la primera, de la segunda y de la tercera, distinto a lo que fue la primera revolución industrial, esta cuarta revolución industrial lo que hace es que dispersa a la clase obrera. No solamente que reduce la mano de obra empleada, sino que también que la dispersa. La primera revolución industrial concentró en grandes fábricas a la clase obrera. No solamente en grandes fábricas, sino que también los concentró en barrios en las ciudades. Porque puede decirse que las ciudades modernas son el resultado de la primera revolución industrial. Es decir, la clase obrera comenzó a vivir cerca de las fábricas donde trabajaba y entonces aparecieron las ciudades, los barrios obreros cerca de las grandes industrias. Pero distinto a eso, y obviamente la concentración de grandes masas de obreros en fábricas y en barrios, hace posible la sindicalización, que es una fuerza concentrada en una sola planta, en un solo salón, en una sola nave. Más de ahí, está concentrada en barrios cercanos a la fábrica. Pero esta cuarta revolución industrial no hace eso, lo que hace es que dispersa a la clase obrera. Un obrero, me estoy refiriendo obviamente a los países desarrollados, que antes decía, me voy a trabajar a la fábrica. Ahora puede decir, voy a ponerme a trabajar en un rincón de la casa, porque precisamente la cuarta revolución industrial, la de las, digamos, fábricas inteligentes, la de la robotización, la del Internet de las cosas, es decir, que desde tu casa, a través del Internet, tú puedes manejar los robots, puedes manejar fábricas, y entonces eso es una contribución a la dispersión de la clase obrera. Entonces, eso está en curso en este momento. Y está afectando, obviamente, a la clase obrera, a los trabajadores y trabajadoras de los países desarrollados. Todavía no es una cuestión que en ese sentido, en ese aspecto no afecta a países como la República Dominicana, porque aquí no está teniendo lugar, digamos, una renovación inusitada de las fuerzas productivas, de desarrollo de las fuerzas productivas, de una mejoría de las técnicas. Es un proceso que se da, pero es insignificante. Eso se da en los países desarrollados que están invirtiendo, que invierten permanentemente gran parte de su Producto Interno Bruto, como mínimo el 2%. Hay países, por ejemplo, como Israel, que invierte casi el 5% de su Producto Interno Bruto a la innovación,
a la creación de tecnología, a la investigación e innovación. Aquí no, aquí miren, aquí fue una lucha para conseguir el 4% para la educación y ahora tiene que haber una lucha para que ese 4% se invierta bien. La República Dominicana no invierte prácticamente en investigación e innovación. El porcentaje del Producto Interno Bruto en la República Dominicana para investigación e innovación es de 0.01, es decir, es de 1 centavo de cada 100 pesos. Óigase bien, 1 centavo de cada 100 pesos se dice que se invierte. Por tanto, esto que se está dando en los países desarrollados, en ese sentido, digamos, de un desarrollo de las fuerzas productivas, de un desarrollo de las técnicas de producción, directamente no están afectando, no van a afectar en lo inmediato a países como el nuestro, pero sí va a tener una repercusión en la economía del país, y al tener una repercusión en la economía del país, obviamente va a tener una repercusión sobre la clase trabajadora, sobre la clase obrera. ¿Cómo va a repercutir? Va a repercutir, quizás sea bueno que les diga, que la burguesía, sistema capitalista, crea sus teorías. Cuando comenzó a desarrollarse la revolución industrial, la primera revolución industrial, en esos países como, digamos, Inglaterra inicialmente, y luego prácticamente los demás países de Europa, inventaron una teoría que todavía está vigente en la República Dominicana, que es la de una teoría que justifica que los países, la teoría de las ventajas comparativas, una teoría reaccionaria, una teoría de la economía política burguesa, que surge precisamente cuando esos países logran un nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas, en consecuencia pueden aumentar permanentemente el volumen de su producción de bienes y servicios, de mercancías, y resulta que esas mercancías no encuentran cabida, no pueden ser vendidas, no pueden ser compradas en sus propios países, necesitan venderlas en el extranjero. Y ahí es cuando comienza a desarrollarse la teoría liberal de que los países tienen que abrir su frontera para que las mercancías fluyan por el mundo. Es una necesidad del sistema capitalista precisamente como resultado de su capacidad de producir un volumen de producción que no puede realizarse en su propio territorio. Entonces tienen que venderla en el extranjero y crean la teoría esta de las ventajas comparativas, que consiste en lo siguiente. Usted lo que puede es producir azúcar de caña, pues siembre caña. Usted lo que puede es producir cacao, pues siembre cacao. Es decir, es esa teoría la que justifica que en países como el nuestro, en un momento determinado, se siembre totalmente de caña para el azúcar, porque en eso es que nosotros somos buenos, produciendo caña para el azúcar. No se pongan a producir otras cosas, produzcan azúcar de caña, vendan el azúcar de caña, que van a tener un excedente, y con ese excedente ustedes compran las otras cosas que no pueden producir. Esas otras cosas que nuestros países no pueden producir son las que sobran, las que hacen sobreproducción en los países desarrollados como consecuencia de las revoluciones industriales que han tenido lugar. Esa teoría, cuando fracasa, cuando ya la producción de azúcar de caña no es, digamos, rentable, ya no es necesaria para los países desarrollados, porque ellos han producido un edulcorante que endulzan más que el azúcar, la remolacha y otras, entonces inducen a nuestro país a situaciones como la que tenemos ahora. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? ¿Cuál es el eje fundamental de la economía dominicana? Turismo, remesas, zonas francas, porque eso entra en la política de las ventajas comparativas. Dedíquense ustedes a eso. Traten de tener excedente produciendo en zonas francas, produciendo con el turismo, y las cosas que no puedan producir, bueno, pues la compran en el extranjero.
Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que con esa revolución industrial, países como China pueden producir a precios mucho más bajos las cosas que se producen aquí. Y se la van a comprar los otros países a la República Dominicana solo porque nosotros somos dominicanos. No, la van a comprar a los países que puedan producir, que puedan venderla a precios más bajos. En consecuencia, si bien es cierto, esta cuarta revolución industrial no tiene un impacto directo en la República Dominicana en el sentido de que no va a mejorar las fuerzas productivas, la productividad nacional no va a mejorar, porque aquí todavía seguimos tratando de que se aplique el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Nosotros no estamos creando tecnología. En sentido general no lo estamos haciendo, no lo está haciendo América Latina, prácticamente no lo está haciendo. De los países de América Latina, el que más invierte en investigación e innovación es Cuba, e invierte 0.48% de su Producto Interno Bruto y está bloqueado, porque ni siquiera México, ni siquiera Brasil invierten, llegan siquiera a invertir el 1%. Entonces, ¿qué ocurre? Esos otros países están mejorando sus condiciones de producción con esta cuarta revolución industrial. En consecuencia, pueden llenar a países como el nuestro de las mercancías que no encuentran realización en su territorio. Entonces tendremos mercados que ahora tiene la República Dominicana, por ejemplo, mercados de las zonas francas, pudieran peligrar con la cuarta revolución industrial y en consecuencia, eso sí tiene una afección sobre la economía en sentido general. Y a tener una afección sobre la economía en sentido general, va a tener una afección sobre el empleo. Porque en la medida en que las zonas francas y otros sectores que exportan algo al exterior no encuentren esos nichos para seguir exportando, van a la bancarrota, van a la quiebra o tienen que reducir su producción y eso tiene una y otra cosa, un impacto directo sobre el empleo. Es decir, aquí la perspectiva es a que crezca más el desempleo y crezca más la informalidad y obviamente eso plantea un desafío al trabajo para la organización y la lucha de la clase obrera. Me parece muy importante tener en cuenta estas expectativas para la República Dominicana con este tema de la cuarta revolución industrial. Obviamente, esa cuarta revolución industrial también genera unas expectativas que muy bien pudiera aprovechar el magisterio, exigiendo más para educación, exigiendo más para investigación y para innovación. Ustedes los están viviendo, las limitaciones que tiene la República en este momento, en medio de la pandemia, las dificultades que está teniendo, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo para poder impartir docencia a través de esta plataforma que nosotros estamos utilizando. Ustedes lo están viendo. La mayoría de los estudiantes no pueden recibir docencia por esta vía. Eso es una expresión del retraso nuestro que no se produce en otros países. Es como que nosotros todavía entonces estamos viviendo la situación que denuncia Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Si usted lee 100 años de soledad, es una denuncia realmente de la soledad, del atraso de América Latina. Y hay una frase en 100 años de soledad en la que Gabriel García Márquez pone a uno de sus personajes, Melquiades, a decir, ahí, del otro lado del río, están sucediendo cosas increíbles. Se están inventando aparatos de toda clase, mientras que nosotros de este lado del río seguimos viviendo como los burros. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto que yo estoy diciendo. Del otro lado del río, es decir, en los países desarrollados, está teniendo lugar una revolución en las formas de producir. Están desarrollando las fuerzas productivas por la necesidad que plantean Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista, pero de este lado del río nosotros seguimos viviendo como los burros. Entonces, eso es un hecho importante que creo que tiene que ser reflexionado. Insisto, subrayo ahí. Esa revolucionarización
de las técnicas de producción no van a producirse en lo inmediato en la República Dominicana. Puede producirse en alguna empresa multinacional, ¿verdad?, que tenga su sucursal aquí, pero sí, esa revolución, esa cuarta revolución industrial va a tener un impacto sobre la economía nacional. Y al tener un impacto sobre la economía nacional, achicándola, quitándole nichos de exportación, en esa medida tiene un impacto sobre la clase obrera. Aumenta el desempleo, y aumentar el desempleo aumenta también la informalidad, precariza el empleo y mantiene a la baja los salarios, lo cual es un desafío del movimiento sindical organizado. La otra cuarta cuestión que yo quiero tratarle, compañeros, relacionado con esto. Miren, la lucha, ¿por qué no hay sindicalización? ¿Por qué no hay libre sindicalización en la República Dominicana si la Constitución lo dice? Si lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si lo dice el Código de Trabajo. No hay libre sindicalización, no hay en la zona franca no hay derecho a la sindicalización. ¿Por qué? Bueno, ya lo dije cuando iniciaba, no hay fuerza. No hay un movimiento popular, no hay un movimiento de la clase obrera, de los trabajadores, que fuerza que se tenga que cumplir lo que dice la Constitución. No existe. Hay que insistir en eso. Pero para más claridad, yo quiero insistir en otra razón de por qué no hay sindicalización, relacionado con el tema que les trataba anteriormente. El sindicato es un instrumento, es una organización que contribuye a la defensa de los derechos de la clase obrera y de los trabajadores. En consecuencia, contribuye a la mejoría del salario. Es decir, allí donde hay un sindicato fuerte, si hubiera un movimiento sindical fuerte, organizado, bueno, pues ese sindicato puede lograr conquistas salariales. Entonces, tomen ustedes en cuenta lo difícil que es en la República Dominicana lograr un alza salarial. ¿Por qué es tan difícil lograr un alza salarial en la República Dominicana? ¿Por qué es tan difícil conquistar un salario mínimamente decente en la República Dominicana? ¿Por qué? Porque la baja salarial, el salario congelado, es una condición para la competitividad de la economía nacional. Me explico. La economía dominicana, la economía nacional, descansa en el turismo. Descansa en zonas francas, lo fundamental. ¿Qué es lo que hace competitivo el turismo? ¿Qué es lo que hace competitivo lo que se produce en las zonas francas? Lo que lo hace competitivo es su precio bajo, su costo. Es decir, ¿dónde me rinden más los dólares? ¿Dónde me rinden más los euros? Bueno, en la República Dominicana, porque en la República Dominicana un dólar se cotiza en 50 pesos. Un euro se cotiza en 60, 65 pesos. Aquí rinde eso. Lo que lo hace competitivo es lo barato. Lo que hace competitivas los bienes y servicios que se producen en zona franca es lo barato que llegan al mercado internacional. ¿Y por qué son baratos? Son baratos por dos razones. Uno, el salario. El salario hace parte del costo. En la medida en que los costos son más bajos, la posibilidad del beneficio es mayor. Pero en la medida en que los salarios son, los costos son más bajos, también los precios a los que se ofertan las mercancías y servicios en el extranjero que se exportan son también más bajos. Eso es lo que lo hace competitivo. El bajo salario y la alta cotización del dólar respecto al peso, es decir, lo caro del dólar respecto al peso, son lo que hacen
competitiva en el mercado internacional la economía dominicana. Lo que lo hace competitivo al turismo es el bajo salario, es la alta cotización del dólar respecto al peso. Un dólar, un euro, una moneda fuerte, rinde mucho en la República Dominicana porque por 100 dólares te dan un bojote de peso. Ese es un aspecto que hace competitivo lo que se produce aquí en este país y se vende en el extranjero, y hace competitivo el turismo, pero también el salario. Entonces, en relación a lo que estamos discutiendo, la baja salarial es una condición del modelo de dominación neocolonial que se le ha impuesto a este país. Y hay que entender eso. Hay que entender eso. Hay que entender entonces que la lucha, óigase bien, por el aumento salarial en Francia, en Italia, es una lucha reivindicativa. Es una lucha por la redistribución de la riqueza. Pero en la República Dominicana es también una lucha reivindicativa y es una lucha anticolonial, antineocolonial. Va dirigida fundamentalmente a erosionar las bases que cimentan el modelo de dominación que se le ha impuesto a este país, que tiene en la economía, subrayo en este momento, que tiene en la economía, en el turismo y las zonas francas y las remesas, sus componentes fundamentales. Por eso es tan difícil lograr una reforma, una mejora salarial en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque si el gobierno, si los sectores dominantes, si la patronal accede al aumento de salario, en esa misma medida le está quitando competitividad a la economía dominicana en el extranjero, porque esta es una economía abierta, una economía que está diseñada para vender en el extranjero y comprar otras cosas que las cosas que no se producen aquí en la República Dominicana. En algún momento yo he dicho que la economía dominicana es una economía de dumping social. El dumping, ¿qué es el dumping? En economía política, el dumping es una práctica desleal. Un empresario incurre en dumping cuando vende sus mercancías por debajo de su costo de producción. ¿Por qué lo vende por debajo de su costo de producción? Para sacar de la competencia a los demás. Luego que saca de la competencia a los demás, entonces pone el precio que él quiere, el que le conviene, porque ya no hay más competencia. Ya yo domino. Un caso que se podrá ver en la República Dominicana con los Uber. Los Uber son baratos ahora mismo. Un servicio de taxi en Uber es relativamente barato con relación al servicio de taxi, los otros servicios de taxi, digamos, de los nacionales. Pero cuando logren desplazar a los otros taxistas, el Uber va a poner la tarifa que quiere, porque ya están solos. Entonces, el dumping es precisamente una práctica desleal en la economía, porque vende las mercancías, los bienes y servicios a un precio que está por debajo de su costo de producción. Entonces, la economía dominicana es en esencia, un modelo de dumping social. ¿Por qué? Porque encuentra competitividad, puede vender turismo, puede vender paquetes turísticos, puede vender el servicio de turismo, puede vender las cosas que producen las zonas francas. ¿Por qué? Bueno, porque sus salarios son bajos. Los salarios de aquí están por debajo, muy por debajo de la canasta familiar. En alguna medida, entonces, es un modelo de dumping social. Y el gobierno defiende esa política salarial. Y la patronal defiende esa política salarial. ¿Por qué? Porque es la garantía de que sus bienes y servicios puedan encontrar nichos en el mercado extranjero. La congelación del salario, el salario deprimido, tiene un hermano gemelo, o tiene dos hermanos gemelos. ¿Cuáles son esos dos hermanos gemelos? Uno, el desempleo,
porque en la medida en que hay mucho desempleo, el salario tiende a la baja, es decir, hay una sobreoferta de mano de obra, vamos a decirlo así, hay mucha mano de obra ofertándose en el mercado de trabajo y hay poca demanda de mano de obra. En la medida en que la demanda de mano de obra es menor a la oferta, el salario tiende a la baja, ese es uno. Y el otro hermano gemelo es la falta de sindicalización. Es decir, la sindicalización, es decir, coartar el derecho a la libre sindicalización de la clase obrera y trabajadora dominicana es consustancial al modelo neocolonial que tiene en el salario deprimido una condición fundamental para su competitividad en la economía internacional. Entonces no podemos ver ni la lucha por el salario, ni la lucha por la libre sindicalización al margen del modelo neocolonial. Porque estos son pilares fundamentales de ese modelo. En consecuencia, óigase bien, la lucha por la libertad sindical no es una lucha solo de la clase obrera. La lucha por la libertad sindical es una lucha que en tanto apunta contra uno de los pilares del modelo neocolonial, es una lucha nacional. Es una lucha política, fundamentalmente es una lucha política. En Francia, en Italia, podrá ser una lucha reivindicativa. Aquí no. Aquí es obviamente una lucha reivindicativa, pero esa lucha reivindicativa no se libra con éxito si no hace parte de la lucha nacional contra el modelo, por una nueva matriz productiva, por unas nuevas condiciones de la producción en la República Dominicana. Por tanto, esto plantea la necesidad de que la clase obrera y trabajadora de la República Dominicana tenga que pactar alianza con los otros sectores del movimiento popular. Porque al margen de esa alianza es imposible generar una situación en la República Dominicana que erosione las bases del modelo neocolonial. La última parte, y ya termino, que quiero plantearle es la siguiente. El cambio. El cambio. Hemos luchado por un cambio de modelo. Hoy yo comencé a escribir un artículo que pienso tirarlo a las redes quizás el sábado, que titulo ese artículo El mito de Sísifo y una tarea política fundamental en la República Dominicana. Sísifo en la mitología griega, ¿qué significa? Sísifo, dice la mitología griega, que fue una persona altanera, desobediente, y que por desobediente, por ser presuntuoso y creer que podía más que los dioses, fue condenado a la ceguera y al mismo tiempo a tener permanentemente que subir a la cima de una montaña una piedra pesada. Tenía que subir empujando una piedra pesada a la cima de esa montaña para tener que verse con la situación de que una vez lograba subir la piedra a la cima de la montaña, la piedra, por decirlo en cibaeño, se derricaba y volvía al pie de la montaña. Y Sísifo entonces tenía que volver y entonces estaba condenado a hacer eso infinitamente. ¿Por qué la fábula a propósito de esto? Porque el modelo de dominación política y económica que nosotros tenemos debió morir con Trujillo. Ese modelo de centralizado, de dominio del presidencialismo, es la expresión de una economía con una propiedad también concentrada. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Aquí han cambiado todos los gobiernos, cayó Trujillo, pero el trujillismo no desapareció. El trujillismo se recicló en el balaguerismo, en el neotrujillismo. Cayó Trujillo,
Y el régimen y la esencia del régimen, es decir, un régimen concentrado en la que el presidente de la República puede tomar todas las determinaciones que corresponde a una economía concentrada en pocas manos, no desapareció. Trujillo desapareció, pero la economía concentrada se mantuvo. Cuando Trujillo, una sola mano. Después de Trujillo, ¿cuántos años hace que cayó la dictadura de Trujillo? Después de todos esos años, ¿qué ha ocurrido? Que ciertamente no una mano concentra la economía, pero la concentran 23 manos, 23 familias. ¿Cuál es la diferencia? En un universo de 10 millones de habitantes. Entonces cayó Trujillo, pero el trujillismo no desapareció, su régimen, el régimen centralizado y de propiedad concentrada, no desapareció. Se recicló en el balaguerismo. Balaguer, a partir de 1966, no era el Trujillo, no dominaba este país con los mismos métodos que Trujillo, pero sí más o menos parecido. La figura del presidente, el poder centralizado. Balaguer desapareció de la vida política nacional, pero el balaguerismo no desapareció. Se recicló en el PLDismo a partir de 1996 y el PLDismo dominó este país. Ahora está planteada la siguiente situación. Si Trujillo cayó y no desapareció el trujillismo, si Balaguer desapareció, pero no desapareció el balaguerismo, sino que se recicló, ¿qué va a pasar ahora? El PLD salió del gobierno, hemos logrado el cambio. Nosotros mismos contribuimos a, digamos, a orquestar las fuerzas democráticas que hicieron posible el cambio de gobierno con las elecciones del 5 de julio de este mismo año. Entonces, aquí está planteado esto es lo que está planteado. ¿Va a pervivir el PLDismo o ese PLDismo que fue expresión de un régimen centralizado, de una propiedad económica concentrada, como lo fue cuando Trujillo, como lo fue como Balaguer, va a pervivir? Entonces aquí, ¿por qué la lucha por la libertad sindical tiene que ser parte del cambio? La libertad sindical tiene que ser parte del cambio. Porque hay que erosionar para que haya un cambio real, para que haya una matriz productiva nueva en la República Dominicana. Tiene necesariamente que haber un cambio del modelo económico. Y ese modelo económico, ya he dicho, es consustancial al salario bajo, a la no sindicalización. En consecuencia, compañeros y compañeras, la lucha por la libertad sindical hace parte del cambio y ese cambio tiene que expresarse en una real democratización de la vida social y política del país. Hay que exigirle al gobierno que cumpla lo acordado con la coalición democrática. Que una de las cosas que acordó con la coalición democrática, una de las cosas que plantea la plataforma acordada por Luis Abinader con la coalición democrática y los partidos aliados es impulsar una real democratización de la vida social y política del país. Y la libertad sindical es la más sensible expresión de la democracia. No porque afecte a la clase obrera con la que nosotros estamos identificados, que es de por sí, sino porque el trabajo tiene que ser otra vez el organizador principal de la sociedad. La sociedad tiene que organizarse otra vez en torno al trabajo. En consecuencia, la lucha por la libertad sindical es una lucha de la sociedad. Obviamente, los sindicalistas, los obreros y los trabajadores tienen que poner el punto de partida, pero tienen que buscar esa alianza en la sociedad y convencer a la sociedad que no se trata de una lucha solo de los obreros, sino que la sindicalización es esencial en la democratización, como muy bien decía el compañero Juan Núñez en su introducción.
Por esa vía, queridos y queridas compañeros, compañeras, se gana la fuerza necesaria para erosionar el modelo neocolonial que impide los buenos salarios, que impide la libre sindicalización y se garantiza que cuando se consigan no sean letra muerta, como advertía Ferdinand Lassalle en 1862 cuando decía: todas las reglas sustanciales, todas las constituciones, todos los códigos tienen elementos democráticos, pero a fin de cuentas lo importante es que haya una fuerza social en condiciones de garantizar de que esos derechos conquistados se apliquen. Muchas gracias por su atención. Bueno, compañeros y compañeras, hemos terminado de escuchar con la presencia en la plataforma Zoom de 154 personas, la parte de la transmisión en vivo por Facebook, la magistral conferencia del compañero Manuel Salazar. Nosotros vamos a esperar la ponencia escrita que nos va a entregar el compañero Manuel, el comité organizador, y así se la está solicitando a los demás compañeros y compañeras que expondrán a nivel de los encuentros regionales que están pautados. Sumamente interesante, nos parece a nosotros que nos permite profundizar en las reflexiones sobre un tema de la envergadura que tiene la organización sindical de los trabajadores, digamos, y trabajadoras en la República Dominicana. Hay algunas, leo dos preguntas que se formulan en el chat, que es la vía que hemos solicitado que los compañeros y compañeras formulen preguntas. Una de ellas es: ¿qué ha hecho que la clase obrera no ha podido entender la actual circunstancia y buscar respuestas? La otra: a su juicio, ¿cuál será el futuro del Partido de la Liberación Dominicana? Estas son las dos preguntas, compañero Manuel Salazar, que están en el panel del chat. Bueno, la última, el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. Debemos hacer un esfuerzo para que no tenga futuro. Hay que luchar para que ese partido no se recicle. Pero tenemos que tener en cuenta, hay que luchar. Hay que luchar. Tómese en cuenta que Balaguer salió en 1978 y se consideró que no volvía. Y volvió al poder en 1986 y duró 10 años en el gobierno. Leonel Fernández salió en el año 2000 con una aceptación de apenas un 8% y volvió al gobierno en el 2004, ganó las elecciones en primera vuelta. Hipólito Mejía, que perdió las elecciones en el 2004 y tenía una tasa de aceptación prácticamente de un 4%, en el 2012 logró una aprobación electoral cercana al 48%. Yo creo que ganó las elecciones y se la quitaron. De tal manera que nosotros no podemos dar por muerto a nadie. No podemos dar por muerto a nadie. La historia reciente nuestra dice que si no se entierran a los que supuestamente matamos, eso se mantienen desandando y reviven en cualquier momento. Entonces el futuro
del Partido de la Liberación Dominicana tendrá que ver mucho con las luchas del pueblo dominicano y tendrá que ver mucho con las ejecutorias del gobierno del cambio. Porque si el gobierno del cambio lo hace mal, mantiene vivo al Partido de la Liberación Dominicana, y no solamente al Partido de la Liberación Dominicana, sino también a Leonel Fernández, que ustedes ven que él mismo, el mismo partido de gobierno, le está dando aire. Le entregó la presidencia de la Junta Central Electoral, otros miembros, 2 suplentes, le está protegiendo prácticamente a muchos PLDistas que son leonelistas, que están todavía en la administración pública, y todo eso contribuye a que Leonel Fernández se mantenga aquí en este país como una opción de poder. Y si no hace un gobierno, por ejemplo, en menos de 100 años, de 100 días, ya ha cogido más de 4.000 millones de dólares prestados. Eso no apunta bien. Entonces, la tarea, compañeros, aunque este no es el tema, la tarea es cómo construir una alternativa que suceda al PRM en el gobierno y evite que Leonel Fernández y el PLD vuelvan al poder en el 2024. Una tarea dura, pero hay que proponérsela. La otra pregunta, bueno, miren, es una suma de cosas, por qué la clase obrera no ha podido. La principal causa es precisamente su debilidad. Su debilidad incluso para constituirse. Aquí hay demasiado desempleo. Aquí la oferta laboral siempre ha superado la demanda. Entonces, cuando hay tanto desempleo, la organización sindical se hace difícil, porque los pocos obreros que logran instalarse en el mercado de trabajo protegen su trabajo e incluso están en disposición de trabajar por lo que le den, porque fuera hay una gran cantidad de gente dispuesta a coger ese trabajo también por lo que le den. Entonces yo creo que ese es un tema estructural que no tiene que ver con la calidad ni la cantidad del trabajo nuestro. Hay malos ejemplos. Ustedes saben que el sindicalismo de clase en la República Dominicana ha perdido, digamos que el sindicalismo en sentido general ha sido desacreditado. Y el sindicalismo de clase es muy mínimo, es decir, los sindicalistas que se insertan en el trabajo sindical desde una perspectiva clasista, en defensa del sindicalismo de clase, en defensa de los intereses de manera consecuente de la clase obrera, son mínimos. Y en sentido general, la mayoría de los sindicalistas no han trabajado nunca. Son muy pocos los sindicalistas que se integraron a la labor sindical desde el mundo de trabajo. En el caso de nosotros, hemos tenido el gran beneficio de que hemos sido precisamente una negación a eso. Los sindicalistas nuestros han salido del mundo del trabajo, todos, en todos los tiempos, pero son contados. Por ejemplo, yo conozco a Juan Núñez y yo conocemos a Nércida Marmolejo. Nércida Marmolejo llegó a convertirse aquí en una líder sindical. ¿Y qué era lo que era Nércida Marmolejo en Puerto Plata? Era la secretaria de la oficina del sindicato. Ella no era sindicalista. No, ella era obrera, obviamente, porque trabajaba, ¿verdad? Era la que escribía a máquina las cosas en la oficina del sindicato. Entonces, y como ella, cualquier cantidad de sindicalistas en este país. A fin de cuentas, yo creo que se pueden hacer las cosas. Lo que pasa es que hay que buscar formas organizativas, que diversificar las formas de organización de la clase, que diversificar la forma. Nosotros siempre hemos apostado, el sindicato es sin duda alguna la principal forma democrática de organización
de la clase obrera. Pero si no se puede organizar el sindicato en una empresa, organicemos los trabajadores de otra manera, porque a fin de cuentas lo importante es tenerlos organizados democráticamente como clase. Mire, yo tengo una experiencia muy personal, porque la viví muy personal, porque el papá mío fue fundador de ese sindicato. Yo soy de Sosúa. En Sosúa nada más ha existido siempre un solo sindicato, el sindicato mixto de los obreros de Sosúa. Ya no existe porque las empresas, bueno, creo que las desbarataron. Pero en ese sindicato, óigase bien, todo el que trabajaba, no importa en lo que trabajara, se afiliaba. Los obreros de las fábricas de los productos Sosúa se afiliaban a ese sindicato, pero los ordeñadores en tal sitio también, el que trabajaba en una panadería en tal sitio también. Entonces era un sindicato fuerte que tenía posibilidad de llevar a cabo discusiones de pacto colectivo con muchas ventajas, con fuerza, porque era un sindicato único que no tenía como referencia solamente las empresas que existían en Sosúa, sino que afiliaban a todos los trabajadores y obreros, sin importar dónde trabajaban. Por eso se llamaba Sindicato Mixto de los Obreros y Trabajadores de Sosúa. Yo creo que esas son experiencias a las que nosotros debiéramos apelar, porque a fin de cuentas de lo que se trata es de organizar la clase y de crear una fuerza de trabajadores para la lucha democrática de los trabajadores, que es a fin de cuentas la lucha sindical para defender sus derechos e intereses en las condiciones de nuestro país. Obviamente que el sindicato seguirá siendo, debe seguir siendo la principal forma de organización democrática de la clase, pero si no se puede, pues organicémoslo como se pueda, las formas posibles. Esa es mi opinión, obviamente sin mucha propiedad, porque a fin de cuentas yo no estoy inserto en el movimiento sindical. Muy bien, gracias Manuel. Hay varias inquietudes que se tornan en interrogantes reflexivas en el chat. Hay un compañero que dice, creo que la República Dominicana posee un atraso muy grande en materia educativa y tecnológica. Otro dice que la subcontratación en nuestro país es, déjenme ver, la subcontratación. Bueno, hay un compañero que dice, los sindicatos internacionales apuntan a que la intervención de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha por la libertad sindical es clave por su desarrollo. ¿Qué medidas se están tomando para lograr una integración entre la sociedad civil y los sindicatos? Otro compañero dice, Pablo de la Rosa, el primero fue Josías, el otro es Pablo de la Rosa, que dice, los trabajadores tenemos una seria situación cuando realizamos protestas públicas, es que la patronal de inmediato lo cancela. Mi propuesta es que los movimientos nos acompañen en esas ruedas de prensa y protestas para no comprometer los puestos de trabajo que, como usted magistralmente indicó, que el desempleo está creciendo. O la compañera Isabel Tejada, un saludo clasista a todos, felicitarle por la conferencia. Un comentario sobre la libertad sindical y la debilidad del movimiento. Hay un irrespeto de los patronos de la libertad a organizarse con el apoyo de los gobiernos. Otro aspecto son de los tribunales de trabajo. De los tribunales, déjenme ver, que se me ha perdido esto. Desde los tribunales de trabajo no conocen a tiempo
las violaciones a este derecho y otra necesidad de ideologizar a los trabajadores sobre la sociedad en que vive y su papel en ella. El comentario es de Isabel Tejada. Gracias. Excelente conferencia. Buena participación, dice otro compañero. La tarea es hacer... A Isabel Tejada, que yo participé en una lucha denodada allí en Sosúa por afiliar ese sindicato a la CGT, y eso fue a sillazo limpio, pero lo logramos. Muy bien. Excelente conferencia, buena participación. La tarea es hacer los regionales y organizar. Manuel, dice un compañero que se identifica como Galaxy 12. Manuel, el propósito fundamental del capitalismo es la desorganización del movimiento organizado de los obreros y trabajadores en sentido general, como una forma no tan solo de abaratar costos, sino impedir por todos los medios, evitar el que se organice, mandándolos a trabajar desde su casa, como forma de intensificar su explotación. Otra compañera, Arsenia, dice, ¿qué podemos hacer para que los maestros y maestras amen su sindicato? Otro compañero, ¿qué implicaciones tiene la presencia hegemónica de los empresarios en el gobierno del cambio? Eso lo expresa el compañero Rafael Félix. Elvin Mendoza, ¿cómo podemos calificar el tipo de empresa que le llaman contratista? Esconden muchas cosas a favor de las empresas. Esas son otras interrogantes, reflexiones que hacen los compañeros y compañeras. Gracias por ello. Manuel, si tiene algún comentario final. No, yo pienso que esas preguntas que se están haciendo pueden ser planteadas en la discusión en el desarrollo del Congreso. La implicación de los empresarios en la fuerza que tienen hegemónica prácticamente en el gobierno, yo pienso que esa es una nota preocupante. Es decir, una de las cosas que hay que anotar, como otras, su política exterior, su vocación a la privatización y todas esas cosas, y esta, obviamente que tienen que ver mucho con la presencia hegemónica del empresariado y sus intereses corporativos en el gobierno. Yo creo que ese es un tema, ¿verdad?, que dice que no se puede esperar el cambio del gobierno, que no se puede esperar una nueva ambientación política por las iniciativas del gobierno, sino que tiene que ser el resultado de las luchas de masas. Es decir, aquí hay que plantearse que Marcha Verde, aunque segundas partes nunca fueron buenas, pero digamos que la experiencia de la lucha cívica de masas está prácticamente ya casi ya a la orden del día. Muy bien, gracias. Bueno, compañeros y compañeras, recordarles que los próximos expositores que vamos a tener en las sucesivas conferencias son Matías Bosch, Fernando de la Rosa, Eulogia Familia, Francisco Ramírez, Héctor Bautista, Mariano Rivera, Guante, y una serie más de compañeros y compañeras que serán, digamos, comentaristas de estas conferencias a nivel de las diferentes regiones. Nos parece a nosotros que debemos ya de dar por concluida la jornada de esta noche y a trabajar hacia la organización para que haya la mayor cantidad de conexiones posibles en torno a las conferencias regionales que el comité organizador está organizando y preparando. Reiterarle las gracias al compañero Manuel Salazar y a cada uno de ustedes por dedicar este espacio a esta
a este congreso que, digamos, se inaugura hoy con un buen empuje con esta conferencia magistral. Feliz noche para todos y todas y hasta la próxima jornada.